Me paro para que nos veamos, ¿no? Y así ya podamos estar así como más, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es la tercera vez y la segunda vez con Virgilio, ¿verdad? La segunda vez que somos el dúo dinámico aquí, y espero que en muchos lugares más. Qué bueno que están ustedes aquí, qué bueno también verlos plenos y plenas, y en la lucha, porque además esto no se acaba. Pues creo que el elemento primordial de una lucha, que es una lucha larga, que es una batalla compleja, es la información. Y a final de cuentas ustedes han logrado construir en este pulsón ciudadano, y con estos eventos y con estos encuentros, un mecanismo de socialización, de información sobre todo. Porque lo que no quisiera el poder político y lo que no quiere Peña es justamente que nos informemos y que estemos aquí intercambiando ideas, información, diagnósticos, dudas, en fin, quizá la información es poder, y en la medida en que esté en manos de ustedes, de los ciudadanos, en esa medida también ustedes están empoderados. Bien decía Toño que efectivamente aquí presentamos hace 9 años, en el 2009, perdón, hace 6 años. Lo que pasa es que el primer texto que escribí sobre Peña Nieto fue octubre del 2005, y fue en el camellón, exactamente. ¿Quién estaba ahí? Sí. En octubre del 2005 se publicó el primer reportaje, donde estaba la advertencia de que había ya un convenio firmado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que estaba empezando. A Enrique Peña Nieto en el octubre del 2005, si nosotros nos ubicamos en esa fecha, pues nadie lo conocía. Si acaso se conocía al ratero de Arturo Montiel, sí, sobre todo los que habían vivido en el Estado de México, vivían en el Estado de México. Y bueno, Peña pues era un chamaco, iba a decir un chamaco caguengue. Bueno, Peña era una cosa ahí rara, como que de estos niños que llevan a la primera comunión con su copete engominado, con carita de bueno. Pues un burócrata del Estado de México, limpio y aparentemente simpático, que bajo esa apariencia física encubría pues todos los intereses de un grupo político, que ya vimos lo que significa ese grupo político y lo que significa ese grupo económico, que es el grupo Atlacomulco. La primera advertencia fue ese reportaje, y evidentemente hicieron un gran silencio, lo negaron, lo rechazaron. ¿Cómo era posible que Proceso y que un servidor estuvieran inventando cosas? Los famosos papelitos de los que decía todo histérico este señor Héctor Aguilar Camín. No sé si algunos de ustedes escuchó un intercambio muy amigable entre Héctor Aguilar Camín y yo, en donde él salió a defender a Peña, como hace poco también Ciro Gómez Leiva me decía, no es que la gente votó por Peña. A ver, Ciro, o sea, votaron, ¿cuántos votos son con Monex y cuántos votos son sin Monex? Y si uno hace las cuentas, pues evidentemente invirtieron muchísimo dinero para comprar el voto de la gente y lograr el ascenso en el 2012. Desde el 2009 pues ya había una advertencia de que íbamos hacia un modelo en donde se combinaba los ingredientes del engaño y de la mentira mediática para encubrir esa corrupción y para ocultar lo que estaba detrás de ese retorno del PRI a la presidencia de la República. En el 2012, con el triunfo de Peña, aquí presentamos también un libro que se llamó El Gran Montaje,
porque lo que vivimos a final de cuentas en el 2012 fue el gran montaje de una victoria que no fue legitimada por la mayoría de los mexicanos. Peña Nieto, lo que invirtieron para que Peña Nieto ganara, lo que se invirtió en términos de dinero público, de dinero privado y de dinero sucio, que no nos vengan con el cuento de que no hubo dinero del crimen organizado. Ahí está lo que está pasando ahorita en Jalisco y en Michoacán y en Tamaulipas. Son parte de los desarreglos que hay con los acuerdos que se tuvieron con Peña Nieto y con el grupo político. Entonces, con esa cantidad de dinero que se invirtió, yo le calculo que bajita la mano fueron más de 10,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de alrededor de 1,000 millones de dólares que se invirtieron tan solo en la campaña del 2012. Lo que ellos querían es que Peña ganara con más del 40% de los votos, que tuviera un triunfo contundente e inobjetable. Y si se acuerdan ustedes, pues todo el mundo en el 2012 daba por muerto a López Obrador, que López Obrador ya había fracasado en el 2006, que no iba a poder volver a ascender. ¿Y qué sucedió en ese 2012? Quizás la nota más importante de esa campaña fue la irrupción de un movimiento de jóvenes que se plantearon: no queremos a un telepresidente. No lo dijeron así, pero básicamente plantearon eso: no queremos a un títere del poder mediático y menos a un representante de un grupo corrupto que iba a ascender y a acelerar los procesos de alteración y de manipulación informativa. Ese movimiento, ustedes se acuerdan cuál fue, ¿no? El 132. Ya desde entonces estaba muy claro que había un sector de los ciudadanos mexicanos, jóvenes sobre todo, universitarios, que ya no creían en el modelo del telepresidente. Una sociedad que está transitando del modelo de la comunicación controlada por las grandes televisoras y por los medios tradicionales impresos, lo que yo llamo el modelo analógico. Esa sociedad está viniéndose en retirada y está avanzando otra generación, otra manera de informarse, que no solamente está a través de los jóvenes de edad, está también a través de los jóvenes de espíritu. Y ahorita se los puedo yo demostrar. ¿Cuántas personas de aquí tienen cuenta en Twitter? ¿Cuántas? ¿Cuántos se enteraron de este evento por redes sociales? ¿Cuántos se enteraron de boca en boca? También. ¿Y cuántos se enteraron por televisión o radio? Pues nadie, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Es decir, los medios alternativos están creando una forma de circular la información y de darle la vuelta. Eso fue lo que sucedió en el 2012. Ya estaba el germen de la resistencia ciudadana a un modelo. ¿Y qué ha pasado en menos de 3 años? En menos de 3 años hemos vivido el auge, el ocaso y la crisis del modelo de gobierno de Peña Nieto, que es el modelo del telepresidente que yo explico en este libro. ¿Cuáles han sido las causas de este fracaso? ¿Cuáles son los signos de este fracaso? ¿Hacia dónde nos va a conducir esta crisis? Es algunas de las respuestas que pretendo compartir con ustedes en este libro. ¿Por qué hacer otro libro del asunto de Peña Nieto? Yo siempre me lo preguntaba y me lo cuestionaba cuando me lo pidieron los del editorial. Así como cuando alguien dice ya chole, ¿no? Con Peña Nieto, pues... Pero uno se da cuenta que no puede bajar la guardia. Si de alguna u otra manera a mí me tocó hacer el primer reportaje donde se revelaba esta fusión entre poder político y poder mediático, en este momento y sobre todo en estas circunstancias del país,
no se puede uno hacer a un lado y decir, pues ya no le entro, ¿no? Y sobre todo cuando a mí me tocaron me tocó ver, vivir y escribir la maquinaria que se impuso para que una batería de reformas o de contrarreformas contra la sociedad, contra ustedes, contra los mexicanos, contra el futuro del país, se aprobaron de manera brutal, así. Todas las reformas de Peña Nieto, todas se aprobaron en la madrugada. La reforma energética se aprobó en la madrugada del 12 de diciembre, como los rateros, en la oscuridad, para que nadie se enterara, para que mientras ustedes dormían, pues se vendían los recursos naturales, o se establecían las reglas para vender los recursos naturales. La reforma de telecomunicaciones, la ley Peña Televisa, que le llamo en este libro, la reforma constitucional, porque tuvo dos fases, primero la reforma constitucional y luego la reforma de la ley secundaria. La reforma constitucional se aprobó, digamos, presumiendo que iban a haber muchos avances, y la reforma secundaria, en donde habían muchos retrocesos que se explican en el libro, muchos de los retrocesos se aprobaron de madrugada. Y otras reformas igual, la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma educativa. Lo que estamos viviendo en las calles de la Ciudad de México es la clara demostración de que no se trata de una reforma educativa, se trata de cercenar un movimiento social que es el que representan los maestros conscientes. Se trata de criminalizar a esos maestros, responsabilizarlos de la crisis educativa nacional, responsabilizarlos de que hayan analfabetas como el señor Peña Nieto que lleguen a la presidencia de la República. No es responsabilidad de los maestros de este país, o no solamente responsabilidad de los maestros de este país, que hayan ese tipo de personajes como Peña Nieto. Es responsabilidad del sistema y de la corrupción que han anidado este sistema y del cual estamos viviendo. Entonces, esta es quizá el nido o el hilo fundamental que me llevó a escribir este libro. ¿Qué me sucede cuando estoy escribiendo el libro? Cuando se está relatando este episodio, apenas terminada la reforma energética, que empiezan a surgir y a salir a la luz pública lo que la maquinaria mediática no había querido que se conociera y que se supiera. Que detrás del discurso del desarrollo y del Mexican Domen estaba ocurriendo y está ocurriendo una situación de descomposición en la estructura de la base social de este país, a partir de la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas, a partir de la corrupción que ha penetrado en el ejército y en las policías federales. Y ahí es donde ocurre primero lo de Tlatlaya, si ustedes se acuerdan muy bien, hace exactamente un año, 30 de junio, una matanza que quisieron atribuir a un enfrentamiento entre delincuentes y policías, como lo recetaron y nos lo han recetado desde la época de Calderón. Los que mueren pues merecen morirse porque eran delincuentes. ¿Quién lo dictaminó? Pues ellos mismos, ¿no? O sea, el poder mismo dictamina quiénes son delincuentes y quiénes no son delincuentes. Pero ocurrió que en Tlatlaya se revelan datos e información en los medios internacionales de que esa matanza fue una ejecución extrajudicial, ¿sí? Operada por el ejército. Y estábamos en esa discusión cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en una de las noches más trágicas y tremendas de este país, que es la noche de Iguala. Que no ha sido la única noche, porque cualquiera que conozca Guerrero, o Veracruz, o Michoacán, o Tamaulipas, o Morelos, sabe que matanzas como estas, o secuestros colectivos como estos, ocurren siempre, a cada rato, en la impunidad, en la madrugada, igualito que con las reformas legislativas, en la madrugada
llegan a secuestrar a la gente. La diferencia es que le dieron al núcleo sobreviviente del modelo cardenista de educación más importante de este país, que es la escuela normal. No calcularon que ellos no se iban a doblar, que no se iban a agachar, y que cada uno de los 43 estudiantes normalistas iban a tener un nombre, una historia y una demanda de justicia. Desde entonces, la crisis del modelo de Peña Nieto no ha parado. A la situación de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, se le agrega la corrupción, la enorme corrupción, de la cual solo conocemos una partecita. Y esa partecita, que la dio a conocer Proceso y Carmen Aristegui a través de la Casa Blanca, generó la crisis internacional más grave para Peña Nieto, ¿sí? El escándalo de la Casa Blanca es apenas la punta del iceberg, porque estos señores se quieren ir del poder. Bueno, en primer lugar, no se quieren ir del poder. En primer lugar, quieren estar varios años en el poder. Tan lo quieren estar que ya están comprometiendo el futuro del país con proyectos megalómanos. Por ejemplo, el proyecto del aeropuerto, que está descrito también en el libro. El proyecto del aeropuerto es hacia 2020 y va a endeudar al país, y quieren endeudar al país con 3,000 millones de dólares más para darle contratos a los amigos y contratistas de Peña Nieto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin importarles que haya una afectación todavía mayor a una zona en donde hace falta agua, en donde es el único de los centros de llegada de aves que quedan en lo que fue el antiguo lago de Texcoco. O sea, quieren destruir hasta el ecosistema, y lo van a hacer, o lo pretenden hacer si los dejamos. Ya están desmantelando Pemex. ¿No nos dijeron que la reforma energética era para fortalecer a Pemex? ¿No nos dijeron que la reforma energética era para que bajaran los precios de la luz, que seguramente ya han bajado muchísimo? ¿No nos dijeron que la reforma energética era para respetar la soberanía? Pues por supuesto que eran mentiras. La reforma energética es el gran botín de este sexenio. Y el gran botín de este sexenio lo estamos viendo ahora. Pemex no va a participar en las 14 licitaciones que están ahora en curso en las aguas someras de México, porque no tiene recursos Pemex, según ellos. ¿Cómo va a tener recursos Pemex si se han dedicado a desmantelar a la empresa a través de la corrupción y a través de la carga fiscal? Pemex es la única empresa petrolera del mundo que le da el 89% de sus recursos, o sea, de los recursos que genera, a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y estos han incrementado esa carga fiscal, no la disminuyeron. Es un proyecto perverso para desmantelar a la empresa que mueve el 16% del Producto Interno Bruto del país. O sea, están quebrando el modelo de desarrollo nacional sin crear otro. Simple y sencillamente están haciendo un gran botín. Por este tipo de datos y de elementos, creo que es necesario estar conscientes de que estamos en una crisis, de que el modelo del telepresidente tiene que ser revertido, y de que tenemos que informarnos los alcances y los elementos que como ciudadanos debemos tener para conocer el daño que nos están haciendo como país, como sociedad, como generación. En este sentido es que vengo a compartir con ustedes este libro, y me siento muy muy honrado de estar con Virgilio Caballero, que además no solamente es un comunicador que ha hecho muchísimo por llevar la información a la sociedad, por romper con ese bloque
monolítico del poder político y del poder mediático, y que además ahora va a estar en la Cámara de Diputados, porque lo necesitamos ahí. Porque además le dije ayer, Virgilio, vas a ser ahora sí que el caballo de Troya contra la telebancada. Son 14 diputados del maldito Partido Verde que van a llegar, pero además Virgilio llegó por mayoría, no por vía plurinominal. Estos del Partido Verde, que son los de la telebancada, son 14 diputados, llegaron por la corrupción más increíble que ustedes puedan imaginarse. El dinero de los recursos públicos de un estado como Chiapas, el más pobre del país, se destinaron para esta bola de rateros. Perdón que me exalte, pero creo que no hay manera de expresarlo de otra manera. El Partido Verde es el verdadero rostro de Peña, ¿sí? Los niños bonitos que en realidad están como en el retrato de Dorian Gray, encubriendo que son asesinos, que son corruptos, que son misóginos, que son homófobos, que son ladrones y que no quieren a su país, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. A eso es a lo que nos vamos a tener que enfrentar en esta caída. En esta caída del telepresidente, que no es algo sencillo ni es algo pues bonito, por decirlo de alguna manera. Pero ya espero que no vuelvan a engañar de esta manera a la sociedad. Muchas gracias. Y bueno, me toca también presentar ahora a quien no necesita presentación ante ustedes, que es don Virgilio Caballero. Gracias. Muchas gracias. Es emocionante recibir esta expresión de afecto y de comprensión. Es muy emocionante estar con Genaro Villamil. En México, una de nuestras desgracias fundamentales es la mediocridad de la mayoría del periodismo que se hace en nuestro país, tanto en los medios escritos como en los medios electrónicos. Pero se hace un gran periodismo de investigación, uno de los mejores periodismos de investigación que se hacen en el mundo, pero no se publica en los medios, se publica en los libros. Los periodistas de investigación recurren a los libros para hacer llegar sus reconocimientos de la realidad a la sociedad. Y de esa, así le llamo con todo cuidado, de la playa de periodistas de investigación del que forman parte Elena Poniatowska, San Juana Martínez, Anabel Hernández, Lorenzo Meyer, Genaro Villamil, ha cumplido como pocos con eso que llamaríamos que en la vida es indispensable para vivir con dignidad, ser consecuente. Genaro es un periodista consecuente con su dignidad, su integridad. Es la segunda vez que estamos juntos presentando un libro de él. Y de verdad lo digo de todo corazón, somos muy amigos, pero además de la amistad está el honor, el gran honor de presentar un libro de Genaro Villamil. A veces se dice que es el último libro. No,
es el más nuevo. El último lo está preparando ya, es el más reciente. Y es un libro que le da consecuencia, salida, camino a lo que ha venido planteando en relación con dos temas fundamentales: el poder de facto, el poder de poderes que representa la televisión, el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, y su relación con el poder monopólico priista que va a cumplir 100 años de establecido en nuestro país, con distintos nombres. Esa relación la ha estudiado Genaro como pocos. Desde su primer libro, dedicado a analizar la manera como se preparó la llegada de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, cómo se fue preparando su camino con la complicidad y el apoyo de la televisión para llegar a la presidencia de la República. No hay ninguna exageración cuando los analistas y los expertos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana hablan de que en México existe desde hace rato la Cuarta República, la República mediática, la República gobernada por los medios. Es un país donde las instituciones están todas manejadas por la televisión. Los tres poderes establecidos constitucionalmente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, son manejados por Televisa y Azteca cada vez que les es necesario. Hay muchos ejemplos que más que ejemplos son circunstancias que hay que tomar en cuenta para confirmar que hay un poder de poderes en México que se llama la televisión mercantil. La ley Televisa, aprobada en 7 minutos el 1 de diciembre de 2006, con 357 diputados en el Pleno de la Cámara de Diputados, sin leerla siquiera, sin discutirla, una ley que le entregaba el poder del espacio aéreo donde circulan las frecuencias radioeléctricas a Televisa y Azteca, en una entrega de territorio nacional que habría envidiado Antonio López de Santana. El control del aparato legislativo tiene, como bien recuerda y toma en cuenta nuestro amigo Genaro, una avanzada muy cercana a las televisoras a la que les llaman la telebancada. Considero que la telebancada es todo el Congreso. Cada vez que la televisión necesita que se apruebe algo, es el Congreso en pleno el que se comporta como telebancada. Así ocurrió con la ley Televisa. Los 357 diputados que estaban presentes votaron la ley Televisa a favor, sin siquiera leerla, en un acto legislativo que le daría vergüenza al más retrasado de los congresos del planeta, sin leerla y sin discutirla. Y ese poder lo han demostrado también con la Suprema Corte de Justicia, desde luego con el Poder Ejecutivo, al que han manejado como se les da la gana, a los Fox, los Calderón, los Salinas de Gortari, en un proyecto que no es un proyecto televisivo, no es un mero proyecto de cascada
los Azcárraga Milmo y los Azcárraga Gayán, sean poderosos a grado tal de que lleven incluso a la presidencia de la República a sus candidatos. No es un proyecto de Azcárraga, es un proyecto de los Estados Unidos. El proyecto Televisa Peña Nieto tiene que ver con decisiones que se han tomado en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en el Comando Norte de los Estados Unidos. Lo que analiza Genaro en su libro, desde la llegada de Peña, utilizando todos los recursos sucios que le conocemos, y su periodo atrabancado, acelerado, apresurado, apremiante de reformas, hasta su decadencia y la falta de gobernabilidad que vivimos en nuestro país, que se expresa en la violación masiva de derechos humanos en toda la República, porque no hay autoridad, no hay el famoso Estado de Derecho que viven mencionando todos los días. De entonces a ahora, lo que ha ocurrido es el cumplimiento preciso de un plan norteamericano de apoderamiento del territorio mexicano, de nuestra soberanía y nuestra independencia nacionales. La reforma energética que analiza detenidamente Genaro en el libro, llamada la madre de todas las reformas, y de la que se siente Peña el gran vendedor cuando viaja por el mundo acompañado por centenares de personas, como lo está haciendo ahora mismo para ir a Francia. 431 personas acompañan al presidente de la República a Francia, como si fuéramos el país más boyante del planeta, como si fuéramos un país riquísimo y que no tuviera necesidades populares, incluso de alimentación cotidiana como las tenemos. Cuando Peña llega a la presidencia con esos desplantes, ya trae un plan y lo establece Genaro desde el principio. Él reconoce en el libro que tal vez hubo un apresuramiento en la consideración de que Peña era un mero títere de la televisión, que traía un plan y que lo iba a cumplir, y que ese plan revelaba que estaba acompañado de una pandilla, de un grupo muy bien estructurado, del cual el señor Videgaray es el más sobresaliente, que iban a cumplir el propósito norteamericano de establecer aquí un nuevo orden que profundizara el neoliberalismo en que nos tienen sumidos. Yo le he dicho, antes de leer el libro de Peña, sobre Peña de Genaro, lo he dicho en distintos foros, de otra manera, y me encantó encontrar el planteamiento aquí, y la coincidencia, como siempre, con Genaro. Peña Nieto será el más tonto de los tontos, el más burro de los burros, el más analfabeta de los analfabetas, el ignorante, pero está cumpliendo estrictamente, milímetro a milímetro, lo que los Estados Unidos le han ordenado. No solamente respecto a la reforma energética, sino a la relación que existe entre las 11 reformas que él presume como cambio estructural de México. Tonto, tonto, pero cumplido, cumplido.
ha llevado al país a una situación que envidiaría a Antonio López de Santana, para decirlo rápidamente. La reforma energética implica, como lo analiza Genaro, no solamente la privatización de nuestros recursos petroleros, de hidrocarburos, de energía, sino también el sometimiento del Estado Nacional del país a la voluntad de las empresas petroleras que lleguen aquí. No es una mera privatización, que ya sería gravísimo, está haciéndolo, privatizar la riqueza nacional fundamental, el petróleo. Antes de llevar a cabo la reforma energética, y está planteado en el libro, los legisladores reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución para establecer que México ya no tiene prioridad sobre sus recursos del suelo y del subsuelo. En el 27 y el 28 constitucionales aparecía que nuestro país, una sola palabra clave, decisiva, definitoria, tenía prioridad, es decir, prevalecía nuestra voluntad, nuestro derecho básico, indiscutible, sobre nuestro territorio. Quitaron la palabra prioridad los legisladores de la Constitución de la República. Y por eso las empresas petroleras tienen incluso el derecho de reclamarle al gobierno de México que expropie los terrenos donde haya petróleo y cuyos propietarios tengan resistencia a entregarlos o a venderlos. Es decir, el gobierno de México está obligado a expropiar el territorio nacional para las empresas extranjeras, porque nuestro territorio ya no nos pertenece. Para decirlo de una sola manera, ya no nos pertenece el territorio de México. En el libro, Genaro repasa la visita al país, a nuestro país, del senador de apellido Lugar, norteamericano, presidente de la Comisión de Recursos Energéticos del Senado norteamericano, y cómo se entrevistó aquí con Videgaray fundamentalmente, entre otros traidores a la patria, y con los chuchos, por supuesto. Con los chuchos se entrevistó Lugar, el senador norteamericano, en las vísperas de la reforma energética, preparando la reforma energética. Incluso el Senado norteamericano aprueba una reforma semejante relacionada con los medios de poder dinámico y energético. El mismo día que lo hace México, en un plan que se cumplía simultáneamente con toda exactitud. El día que se aprueba la reforma energética y el propio Lugar, el senador Lugar, con todo su poder, sale a decir: los recursos energéticos de México son parte estratégica de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, nuestro petróleo, nuestros hidrocarburos, nuestra energía eléctrica, pero nuestro territorio nacional ya no nos pertenece. Lo que era nuestro territorio nacional forma parte de la seguridad nacional norteamericana. Estoy seguro, porque además después salieron también a hablarlo, que los militares norteamericanos se sintieron con el pecho henchido, porque ya podrían con todo derecho entrar a nuestro territorio nacional cuando se vean en riesgo por algún conflicto de cualquier tipo. Por ejemplo, que no se quieran entregar los terrenos donde hay petróleo a defenderlos con las armas norteamericanas.
Ese es el riesgo que viene. Es el riesgo que viene y es lo que se hizo aquí en este país, entregar la soberanía del territorio nacional para que puedan mandar sobre él las necesidades de las empresas petroleras. Varias de ellas ya han depredado otros lugares del planeta, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, literalmente depredado. Dejan destruido el ambiente en el que actúan, en el que proliferan sus ganancias. Pero aquí no se ha tomado en cuenta para nada de parte de este Congreso traidor, esta legislatura 62, que es la legislatura más entreguista que ha tenido nuestro país. Esta legislatura que está terminando. No discutieron las reformas propuestas por Peña. Venían avaladas por el Pacto por México y eran como una especie de orden absoluto. No se discutieron, me consta, esas madrugadas de las que habla Genaro, en las que se aprobaron las reformas, las seguí yo minuto a minuto en el canal del Congreso, que me tocó a mí fundar y dirigir. Las seguí yo, viendo incluso la manera mañosa como el canal del Congreso transmitía lo que estaba ocurriendo en el Pleno, tomando nada más la imagen de los que votaban a favor de lo que estaba proponiéndose de las reformas, y nunca miraban al grupo de diputados que se oponían o de senadores que se oponían a las reformas. Y me consta, porque vi todas las sesiones, las seguí día y noche por el canal del Congreso para ver lo que estaba ocurriendo. Me consta que no se discutieron las reformas, se aprobaron levantando nada más las manos. Y esas reformas implicaban la entrega de la patria a los Estados Unidos. Los legisladores, senadores y diputados se sentían en cambio con el pecho henchido, orgullosos de lo que acababan de hacer. Lo habían hecho ya con la reforma educativa, lo pasaron a hacer después con la reforma en telecomunicaciones, todas relacionadas. Las reformas de Peña están relacionadas unas con las otras, tienen vínculos, tienen que ver. La reforma laboral que el traidor a la patria llamado Felipe Calderón le entregó a Peña Nieto antes de dejar la presidencia de la República, abolió todos los derechos conseguidos por los mexicanos en el aspecto del trabajo durante 100 años. Abolió enteramente todos los derechos laborales. ¿Para qué le regalaba Calderón a Peña Nieto una reforma laboral de esa naturaleza? Para que las empresas petroleras que están ya aquí encuentren a esclavos que no tengan ningún derecho laboral, ni el derecho a conservar el trabajo, ni el derecho a recibir algún tipo de prerrogativa que tenga que ver con su seguridad social, con su salud, con su derecho a recibir indemnización en caso de despido. Todo eso desapareció. Todo desapareció. La reforma laboral de Calderón la redactaron los patrones, los empresarios. Es una reforma proempresarial. Le dio al trabajo todavía una categoría más baja, depredando todos los derechos de los trabajadores. ¿A quién le está preparando esa reforma laboral, esa condición de los trabajadores? A las empresas petroleras. De por sí ya había en este país, sin reforma o con reforma, un régimen semiesclavista en el trabajo. Los jóvenes trabajan
por 1,500 pesos mensuales, o 2,000 o 3,000, 10, 12, 14 horas, cuando encuentran trabajo. Y no hay trabajo. De por sí los derechos laborales estaban ya abolidos. La reforma de Calderón, regalada a Peña Nieto, para poder garantizar, por supuesto, que a Calderón no lo tocaran ni con el pétalo de una rosa por todos los crímenes cometidos durante su sexenio, fue una reforma preparada para la reforma energética, para las empresas petroleras. Y la reforma energética se continúa con la reforma en telecomunicaciones, que le entrega a Televisa y Azteca y a las empresas extranjeras el territorio aéreo de nuestro país. Todos sabemos, estoy seguro que todos sabemos, que el territorio nacional está compuesto no solamente por la tierra firme y por las aguas marinas, 200 kilómetros de aguas marinas que forman el mar territorial y 200 otros kilómetros que forman el mar territorial, 400 kilómetros de mar a cada lado de nuestro territorio firme, sino también el espacio aéreo. El espacio aéreo de México, 40 kilómetros para arriba, le pertenece a la soberanía nacional. Por eso las naves tienen que pedir permiso, las naves aéreas, para poder circular o atravesar el territorio de México o de cualquier país, porque todos los países tienen ese predominio sobre su territorio aéreo. Eso también le fue entregado ya a la empresa extranjera. La reforma en telecomunicaciones permite que por primera vez, y ya están aquí la AT&T entre otras, haya empresas que inviertan el 100% del capital para dominar el recurso radioeléctrico por donde circulan las señales de nuestro país. Y 49% pueden invertir para hacer televisión aquí, televisión de cable y televisión abierta. Es decir, la entrega del país se continúa en la reforma en telecomunicaciones, que en cambio dejó fuera el derecho que tiene la sociedad a ser informada con honestidad y con verdad. La reforma en telecomunicaciones, que fue presentada por algunos diputados como un acto de heroísmo civil, ciudadano y político, que representaba la segunda revolución de México, la caída del muro de Berlín, dijo Purificación Carpinteiro, es la caída del muro de Berlín, la segunda independencia de México. Eso dijeron. Y convirtieron las leyes secundarias de esa maravillosa caída del muro de Berlín en leyes que lo que hacen es abolir el derecho de la gente a ser informada. Las radios comunitarias, radios indígenas, son condenadas a cumplir todas las condiciones que se le exige a una empresa multimillonaria como Televisa. Tienen las mismas obligaciones, pero no pueden transmitir más allá de 6,000 watts de potencia. Es decir, apenas alrededor de donde está instalada la radio. Todo esto lo plantea Genaro en su libro. Cómo la reforma en telecomunicaciones lo que hizo fue empoderar todavía más a Televisa y Azteca, al oligopolio de la radio, en un país en donde la concentración en unas cuantas manos de los medios electrónicos es la ofensa política más grande que vive la sociedad. 14 personas son dueñas de la comunicación en México. Los 12 dueños de las radiodifusoras
y los dos dueños de la televisión mercantil. 14 personas deciden todo sobre nuestra vida. Todo. Son las verdaderas formadoras de los seres humanos en México. Yo le llamo a Televisa la madrastra de México, porque nos caerá mal todo lo que hace, pero forma a los mexicanos. Les dice cómo comer, cómo vivir, cómo vestir, cómo querer, cómo odiar, a quién no querer, por quién votar, a quién llevar a la presidencia de la República, cómo obedecer. Y una inmensa mayoría de la sociedad mexicana se deja gobernar por la televisión. Y no hay contrapeso, porque la escuela no es ya la promotora de valores humanos que permitan una convivencia digna. Qué casualidad que dejaron desplomar el aparato educativo del país al mismo tiempo que empoderaban a la televisión y a la radio. Se vino abajo la educación en México deliberadamente, tanto en cantidad como en calidad. No caben en las escuelas los muchachos, no caben ya. Hay 9 millones que andan por la calle y que querían estudiar en las universidades y no cupieron. Llevan el estigma aquí en la frente, son rechazados, los rechazados. Y la calidad de la educación, estamos reprobados por todos los organismos internacionales que evalúan la educación. Estamos reprobados en lectura de comprensión, en matemáticas, en aritmética. La calidad y la cantidad de la educación se metieron en crisis desde que le entregaron el manejo del aparato educativo a una pandilla de mafiosos, ladrones y asesinos encabezados por distintos dirigentes, entre ellos la señora Gordillo, que hace como que está presa ahí en su estupendo lugar donde vive. Se desploma la educación deliberadamente, en cantidad y en calidad, pero crece en el poder de Televisa y Azteca. Fox y Calderón les entregaron nuevas prerrogativas, como las examina Genaro en su libro, nuevas prerrogativas de transmisión, de utilización de su aparato, de capacidad para transmitir centenares de miles de spots. La ley de telecomunicaciones les da permiso legalmente de que el 40% del tiempo de transmisión sea de comerciales. El 40% legalmente establecido. Y lo cumplen de maravilla. Lo cumplen de maravilla. Claro, en ese camino, el golpe dado, también analizado por Genaro, con Carmen Aristegui, tiene que ver con el avance, la conformación, la estructuración de un poder autoritario y dictatorial en México. No se puede ser democrático si no existe libertad de expresión y si no existe derecho a la información. Cuando se golpea a Carmen, no se golpea solo al grupo de periodistas, se golpea a los millones de personas que le esperaban todos los días para saber qué ocurría realmente en este país. ¿Dónde queda el derecho a saber de esa población que en toda la República esperaba, sintonizando con Carmen, enterarse de la vida de su país? ¿Con quién la suplen? ¿Dónde está el derecho a saber? Es el que se viola en el fondo. ¿Puede haber una democracia o un país democrático sin libertad de expresión y sin libertad, sin derecho a saber? No. Se ha avanzado paso a paso hacia el establecimiento de una dictadura. Es lo que veo con toda claridad.
y lo presumen. Obedece a un plan de largo plazo y que viene de muy atrás. Asombra la cantidad de datos fabulosos que el libro de Genaro tiene en relación con el llamado grupo Atlacomulco, que en realidad debiera ser Atlacomulco, de cómo su organización y su operación a lo largo de muchos años, aspirando a ocupar alguno de sus miembros la presidencia de la República, se había visto frustrada una y otra vez. Pero eso no le quitaba al grupo la conformación de mafia, de grupo de poder, ligado a la corrupción absoluta en la manera de desgobernar en el Estado de México. Los que son y ya son muy conocidos empresarios que apoyan a Peña Nieto y que le vendieron la Casa Blanca, que le vendieron a disque su esposa, bueno, sí es su esposa, pero es el montaje de esposa como se ve en el libro anterior de Genaro, porque le vendieron todo el plan completo a Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, completo. También le vendieron el noviazgo primero y luego la esposa, con 5 hijos. Y él aparece nada más por curiosidad periodística y de investigación. Tuve que comprar la revista Hola, última, para ver hasta dónde llegan. Resulta que en la revista aparece retratado Peña con los 5 hijos de su esposa, y esa es la familia presidencial. Y en otras fotos son 14 planas las que le dedican a la hija de la señora esposa del presidente, porque se graduó de la prepa, y le dedican 14 planas y con montones de fotos, desde luego que son, claro, pagadas por nosotros, porque esos son materiales comprados. Se retrata el presidente con los 5 hijos y la esposa, que no son sus hijos, es la familia presidencial. Y luego hay otras fotos donde el papá verdadero de esos hijos se retrata por separado. Con cada uno de los hijos. En una especie de conflicto de propiedad emocional que tiene que ver más con un psicólogo del subconsciente, con Freud, que con la política. De verdad. Pero en el fondo una farsa. Un aparato de mediación contra la gente. Todo esto aparece en el libro de Genaro cuando analiza lo que el grupo Atlacomulco ha representado para nuestro país. La decadencia a la que en menos de 2 años llegó la presidencia de la República, absolutamente incapacitada para gobernar. No gobiernan. La prueba es la violación de los derechos humanos en toda la República, porque no hay Estado de Derecho. Los políticos mexicanos todos los días mencionan el Estado de Derecho como quien reclama la presencia de Dios. Mencionan el Estado de Derecho porque no existe. El Estado de Derecho no existe. El Estado de Derecho es el derecho respetado por el Estado que respeta el derecho, a la ley. Y en México el Estado es el primer violador de la ley. El gobierno es el principal violador de la ley. De manera que
hablar del Estado de Derecho para reclamar que se está gobernando es una de las farsas con las que cotidianamente tratan de engatusarnos. La caída del telepresidente tuvo que ver de inmediato con dos cosas: el fracaso en tiempo de cumplimiento de las reformas que ellos creían que iban a cambiar al país en un 2x3. Ya resulta, y lo dicen cada día, que las reformas del presidente van a verse sus buenos resultados dentro de 10 años, 20 años, en 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un fracaso. Su cálculo del tiempo de aplicación de las reformas revelaba que su idea del país y su idea de gobernar tenía mucho más que ver con la telecomedia que con la realidad, con la invención de una realidad que solamente existe en su cabeza. Fracasaron porque los tiempos de las reformas no se van a cumplir ni siquiera en las peores condiciones que ellos están deparando para México, en los tiempos que ellos habían calculado. Pero por si fuera poco, vinieron Tlatlaya, los asesinatos masivos en Tlatlaya, los muchachos de Ayotzinapa, que representaron un hito para el gobierno de Peña Nieto, que no pudo impedir que incluso los periódicos del mundo, que le habían llamado a él el salvador de la patria, el salvador de México, lo empezaran a atacar, a denunciar y a mostrar como lo que es: un títere, un endeble que no gobierna, que no sabe gobernar, sabe viajar con multitudes en los aviones que nos cuesta a nosotros pagar con nuestro dinero. Esa decadencia la estamos viviendo. ¿Qué va a ocurrir? El libro no se ocupa de hacer profecías. Es muy difícil hacerlas. Estamos en un momento de destrucción de las instituciones a la vista de toda la sociedad. Con el crimen que llaman organizado, el crimen organizado es el crimen con el Estado. Eso es para mí el crimen organizado. El crimen organizado es la relación de los gobiernos y los gobernantes y los políticos con los criminales. Por eso es tan difícil distinguirlos, porque son lo mismo. El crimen organizado manejándolo todo, tomando las decisiones en este país y gobernando las regiones de nuestro país a su voluntad. ¿Hay esperanzas? Yo creo que sí. No quiero traer la colación de verdad, pero desde la posición como representante voy a tener ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una trinchera para enfrentar esta decadencia y el ingreso de nuestro país paso a paso hacia un autoritarismo que se tiene pensado convertir en dictadura, con el apoyo y la complicidad de los corruptos de los partidos políticos. Creo que Buzón Ciudadano es una buena muestra de cómo la voluntad popular puede expresarse y enfrentar las circunstancias. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Me siento en mi casa. Muchas gracias. Es una pregunta, Genaro. Hace unos 2 días tú hablabas de que Peña Nieto posiblemente no termine su mandato. ¿Qué
¿por qué lo dijiste? Quiero saberlo. Y bueno, la otra es una propuesta de boicotear Walmart, Soriana, Nestlé, todos los días, porque yo creo que esta también es una lucha económica, y si nosotros le damos nuestro dinero a estos cabrones, estamos cooperando para seguir como estamos ahorita. Gracias. Buenas tardes, felicidades, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué posibilidades hay de revertir las reformas? O sea, independientemente de si quedara López Obrador o quien fuera, hay ya apuntados para el 2018 muchos, pero si ya se han hecho cambios a la Constitución y una serie de cambios que creo que algunos tenemos dudas de que se puedan hacer reversibles. Y la otra es en relación a una propuesta que yo escuché que habías hecho, Virgilio, de crear una radio independiente en el Distrito Federal. Entonces, ¿qué tan viable es esa red? Gracias. Buenas tardes, quiero felicitar a los dos compañeros que están aquí. Yo los sigo desde hace mucho tiempo, a ustedes, maestro. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Esquivel. Yo quiero felicitar a los dos compañeros que están aquí regalándonos su tiempo y su sabiduría, y quisiera preguntar cuál es la propuesta efectiva, sobre todo en la reforma energética que tiene Morena, para que no se haga este saqueo del país. Esa es una, y a Genaro pues felicitarlo y ver qué estrategias deberíamos de seguir para revertir más que todo este dominio de los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo organizarnos para revertir todas estas reformas y todo este imperio de los medios de comunicación? Gracias. Buenas tardes. Estoy no solamente complacido, sino emocionado por la participación de estos dos grandes mexicanos. Hemos vivido en estos últimos tiempos una calamidad que tiene sus puntos de quiebre, como ya se ha señalado, en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Tanguato, en Apatzingán y en tantos otros muchos lugares de este país. Estamos viviendo una noche oscura que solamente podremos revertir a partir no solo de ello, de lo que están haciendo estos dos valiosos mexicanos, sino de lo que nosotros podamos hacer. Nos va a ser muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Hay que revertir todas estas reformas que legalizan un proceso mundial, pero que en México se refleja de la siguiente manera. En 1985, la parte correspondiente a salarios era de 38% y un poquito más. El año pasado, con la culminación de estas reformas, este proceso de deterioro significó el 28.5% aproximadamente del Producto Interno Bruto para salarios. Este proceso lo legalizaron las reformas. Este proceso es el que está dictando el gobierno de los Estados Unidos. Y este gobierno, acompañado por todos los partidos políticos, excepto uno, es el que está afianzando esto a costa de todo, incluso a costa de nuestra propia vida. Y por eso hay que revertirlo. Muchas gracias. Le pedimos de favor que si bajan un poquito la voz, porque, o más bien escuchan a los compañeros, porque mira, esta bóveda sí se escucha,
Aunque hable quedito, rebota. Sí, y bueno, les pido un favorcito. Pues yo sí hablo bajito porque estoy bajito. Yo quiero felicitarlos a los dos. He oído mucho aquí a Virgilio, allá en la Casa Lam también mucho al autor, gran autor de este libro. Y nomás quisiera recordar unas cosas. Yo dije una vez en el club de periodistas que Peña Nieto, desde que llegó, nos mostró cómo iba a gobernar, con la zanahoria y el garrote. Y el garrote ese mismo día, el día 1 de diciembre, lo hizo. ¿Cuántas gentes metieron a la cárcel? Y la zanahoria, pues aparentemente fue el Bester, y más las cosas que nos han hecho Televisa. Yo me acuerdo, hace como 3 años o 4, en la revista Proceso, Sócrates Rizo, que fue gobernador de Nuevo León, dijo, no sé por qué se espantan si nosotros pactábamos siempre con el narco. Entonces, a mí me da mucho gusto ver a mucha gente aquí, pero me daría más gusto también que fueran también muchos jóvenes, que son los que realmente necesitamos. Nosotros, por más que les decimos, pues lo vimos con Yo Soy 132, los compraron, definitivamente fue una desgracia. Sí, yo me acuerdo de un letrero que pusieron en los pisos y decía, no le temo tanto a la represión, le temo más al silencio de nuestro pueblo. Muchas gracias y ojalá y esto se difunda mucho, con mayor énfasis. Muchas gracias. Ya tenemos aquí compañeras en fila. Voy a hacerlo más concreto para no hacerlas esperar mucho, ¿no? No estás guapas. Sí, ojalá ya se fueran todas las carteras que llegan. Buena pregunta, ¿por qué se dice que Peña Nieto no terminará su mandato? Cuando me preguntan esto, yo lo que estoy haciendo es citar a políticos de mucho tiempo dentro del PRI. Es decir, la percepción de que Peña Nieto no termina su mandato no es solamente la percepción de los que somos críticos a Peña Nieto, ¿no? Es la percepción que además se agudizó a raíz del pésimo manejo que ha tenido el gobierno de Peña Nieto sobre las crisis de este país, ¿no? Ayotzinapa es quizá el mejor ejemplo de cómo la incapacidad, ya no digamos de gestión y de comunicación, sino de elemental empatía, ¿no? Ayotzinapa es doblemente trágico, no solo por los hechos, sino por la manera tan sádica que el gobierno de Peña Nieto ha querido embarrarnos a todos con la idea de que no hay nada que hacer, de que todo se reduce a la incineración de 43 jóvenes, que no hay ningún responsable político, ni siquiera esta rata inmunda de Ángel Aguirre, ni siquiera han logrado armar un expediente sólido en torno a José Luis Abarca, ni siquiera a los chuchos que apoyaron ese modelo de narcogobierno los han podido vincular, y ya no digamos al señor procurador que se cansa, que ahora está dedicándose a vender casas. A lo mejor en cada casa va a haber una fosa. En la Sedatu está Murillo Cara, ¿no? Sí. La percepción también de que Peña Nieto no termine su gobierno puede ser, y lo asumo, más un deseo que una realidad. Pero nunca se había visto en un problema o en un proceso presidencial, ni siquiera con Felipe Calderón, que llegó con una crisis tan grave de legitimidad, con el país fracturado, una especie de desprecio
¿sí?, a la institución presidencial y a quien encabeza esa institución presidencial. Del tamaño del autoritarismo y de la ambición del Grupo Atlacomulco y de Peña misma por restaurar el presidencialismo mexicano, de ese tamaño ha sido la caída. Es como en una ley de física, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Creo que evidentemente están haciendo todo para evitar esa caída, que esa caída se traduzca en la renuncia de Peña. Lo están haciendo todo, pero desde la mano dura, desde restringir los espacios. Por eso cortaron a Carmen Aristegui 2 meses antes de las elecciones, no era casualidad. Y van tras Jorge Ramos en Univisión, y van tras todos aquellos medios que no estén en el consenso autoritario de alabanza. A mí me da mucha tristeza y me da mucha pena que incluso medios críticos, no voy a decir cuáles, le dediquen más planas a Peña Nieto que a la sociedad. Eso hay que decir, ¿sí? Hay una especie de autocensura en los medios impresos cada vez más grave. ¿Por qué? Porque están utilizando la coerción de la publicidad, la coerción del dinero y el mensaje mafioso de quien se meta con el presidente le va a pasar lo que a Carmen Aristegui, ¿sí? Ese es el mensaje mafioso de este asunto. Entonces, está herido el dinosaurio y está dando coletazos, pero también es como la metáfora del Titanic. Desde mi punto de vista, y algo así escribo en el libro, Ayotzinapa fue el iceberg. No han logrado revertir el hundimiento. La orquesta sigue tocando. Peña Nieto sigue luciéndose en el ola. La gaviota sigue pretendiendo simular que no la odia la mitad de la población en México. El caso de la gaviota es el caso más emblemático del fracaso del telepresidente. Ella le aportaba popularidad, ella le aportaba rating, y ahora ella le aporta desprecio y desprestigio. Y no duden que se divorcien para salvar a Peña, ¿sí? Porque el hundimiento de la gaviota tiene que ver con el hundimiento del modelo. ¿Sí me explico? No es un asunto personal, es la manera en que utilizan, ¿sí?, los recursos mediáticos para despreciar a la gente. Entonces, creo que en esa situación estamos. ¿Qué estrategias deberíamos seguir a nivel de estrategia de los medios de comunicación? Creo que las estrategias están ahí. Lo que ha faltado es justamente unirlas dentro de una estrategia. Los grupos de resistencia y de crítica a Peña Nieto están fragmentados. No hay vasos comunicantes. La derecha sí tiene vasos comunicantes entre ellos, ¿no? La derecha tiene vasos comunicantes muy claros a través de las empresas mediáticas, a través de los negocios, a través de los 50 hombres del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que se juntaron, los cínicos, para decir, pues el país está re bien. Señores, ustedes están bien. Ustedes en 30 años se hicieron 15 veces más ricos según un estudio de Oxfam, pero el país no. El resto de los mexicanos no. Hay que hacer esas conexiones. Hay elementos de comunicación que hay que ir hacia ellos. Sí, yo creo que los medios digitales, los medios alternativos están creando también una alternativa. Hay que usarlos. No podemos esperar, perdón que le diga a Toño Villegas, que Adela Micha nos pele. No tenemos ni que esperar a que nos peleen. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién es Adela Micha, por Dios? Bruja. ¿Quién es Joaquín López Dóriga, por Dios? ¿Quién es Carlos Loret de Mola? Son empleados del desprestigio, ¿sí? Son los que rentaron y además no van a venir porque a ustedes no les interesa. No les interesa, perdonen que se los diga así, a ellos les interesa ese poder,
y sacar de ese poder todo el dinero que puedan mientras dure. ¿Sí? Y desgraciadamente, ¿ustedes creen que va a venir aquí Carlos Marín? ¿Y ustedes lo quieren aquí? Construyan sus propios medios, construyámoslo y sigámoslo, ¿no? Porque nada más, o sea, la información podría parecer a veces aburrida, pero la información es el elemento básico, es la materia prima para la toma de decisiones vitales, ¿sí? Para la toma de decisiones y para sentir, porque además, si estamos informados, estamos salvados. No hay nada peor que andar de ciegos creyendo que todo pues nos va a ir muy bien, ¿no? Que todo está bien. ¿Son reversibles las reformas? Todo es reversible, menos la muerte. Todo es reversible. No dejemos que este país se nos muera. No dejemos que esta nación se nos vaya de las manos. No le dejemos a las generaciones que vienen un panorama sombrío. No somos una república bananera, aunque Estados Unidos crea que lo somos, ¿sí? No nos engañemos con la idea de que estamos en la aristocracia de Atlacomulco, ¿sí? Es decir, todo es reversible menos el derrotismo. Menos el derrotismo, que es además un disfraz del cinismo, ¿no? Porque cuando nosotros nos derrotamos y decimos todos son iguales, nosotros nos metemos dentro de ese mismo paquete. Nosotros estamos justificando. No, por supuesto que no todos somos iguales. Por supuesto que aquí hay gente consciente que se ha reunido 409 sábados. ¿Sí? Por supuesto que no todos somos iguales. Y por supuesto que hay gente que va a revertir eso. Es más, tenemos que revertirlo. No es un deseo, es un deber humano, cívico. Y creo que los jóvenes son los jóvenes de espíritu, de mente y de edad. No solamente es un asunto cronológico. Yo creo que están ahí. Nada más aclaro al comentario de que los del 132 se vendieron. No, el 132 ni siquiera era un grupo identificado por algunos líderes. Los medios, la televisión, Televisa, quiso que nosotros pensáramos eso. Que a través de la cooptación de 2 o 3 figuras que formaron parte de un movimiento mucho más plural, mucho más grande, entonces ellos ya habían bajado la guardia. Pues claro que no. Y aquí tenemos a varios compañeros que están en el 132. Esa es la operación típica que hace el poder para hacernos sentir derrotados, para hacer sentir que nada vale la pena, para hacer sentir que no hay de otra, ¿no? El 132 existe como causa, existe como demanda y se ha diseminado a través de muchas otras causas. Los jóvenes que estaban marchando hace 9 meses y que llenaron el Zócalo el 20 de noviembre del 2014 y que estuvimos ahí, son los mismos que marcharon en las jornadas del 132. Son los mismos que están demandando que Ayotzinapa no se olvida, ¿sí? Entonces, eso es lo que también creo que es necesario que sintamos y que lo compartamos, ¿no? Que esa juventud no está perdida, ¿sí? Quisiera que lo viéramos así. Y, bueno, ustedes lo han visto y lo han vivido. ¿Cuántas veces no han dado por muerto al movimiento de López Obrador? Y cuántas veces lo dan por muerto, cuántas veces revive. Porque además es un movimiento de dignidad, de compromiso, de regeneración, que tiene un líder, pero no depende solamente de ese líder, depende de ustedes, depende de los que estamos aquí. ¿Sí? Muchas gracias.
Desde luego, creo que es muy importante considerar que el Yo Soy 132, para continuar un poco más con la idea de Genaro, no fue un grupo político. Afortunadamente no se configuraron como un organismo que le habría permitido al poder captarlos, comprarlos, corromperlos, amenazarlos, asesinarlos. Yo Soy 132 es una generación de mexicanos que se puso de pie y están de pie, me consta, están en distintos rumbos de la República luchando por causas específicas, regionales. A Yo Soy 132 no lo podían comprar. ¿Cómo comprar a una generación entera? Y esa generación está viva. El que 2 o 3 traidorzuelos miserables hayan aparecido como representantes de 132 en la pantalla televisiva es parte de esa jugada para hacernos creer que los habían cooptado a todos. Eso no fue así, no es así. Yo Soy 132 está vivo. Yo Soy 132. Sí se pueden revertir las reformas. Hay recursos jurídico-políticos para conseguirlo, para luchar por ello. Incluso desde la propia Cámara de Diputados estableceremos de entrada la exigencia de que se discuta verdaderamente la reforma energética, que se lleve a cabo la consulta popular que demandó Andrés Manuel y que presentó ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si los señores elegantísimos doctores en Derecho de la Suprema Corte no quieren tomar el asunto en sus manos, vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a los juzgados internacionales a reclamar que se discuta públicamente por la sociedad lo que no quisieron discutir los traidores a la patria que integraron la Cámara de Diputados y de Senadores. Debate como por favor. Eso es posible jurídicamente. Reclamar que se lleve a cabo una reforma para que, y aquí hay incluso un truco jurídico que tomaron muy en cuenta para poder rechazar la posibilidad de una consulta popular. Escribieron en las leyes secundarias que la reforma energética formaba parte de las cuestiones fiscales del Estado Nacional y que esas son indiscutibles. La entrega del país a los Estados Unidos es una cuestión fiscal. La entrega de los recursos, la privatización, es una cuestión fiscal. Lo pusieron en las leyes para que la Suprema Corte dijera: no se puede discutir públicamente porque es una cuestión fiscal. Bueno, vamos a discutirlo en todos los ámbitos, incluso en el ámbito internacional, pero hay que reclamarlo desde allá adentro y denunciarlo. Me comprometo ante ustedes que en mi primer discurso en la tribuna denunciaré a la legislatura 62 como la más entreguista que ha tenido México. Igual que la Suprema Corte. Órgano del gobierno. Por eso, como parte de la reversión de esta circunstancia, me propongo también, y lo he planteado en muchos foros, hacer conciencia de la necesidad que tenemos de imponer la revocación de mandato de los que están allá arriba.
No es una cuestión meramente jurídica, cuidado. Es la manera de empoderar democráticamente a la sociedad. ¿Por qué tenemos que esperar a que los diputados cumplan sus 3 años de mandato y los senadores sus 6 años y Peña sus 6 años, si desde la primera semana están traicionando al país? Así como los elegimos, debemos tener derecho a tirarlos, a sacarlos del poder. Eso existe en otros países. Sí. Hagamos que existe en el nuestro. Claro. Revocación de mandato. Establezcámoslo en las leyes. Referéndum. Es la única manera, la única, de luchar verdaderamente contra la corrupción en el país. El llamado Sistema Nacional Anticorrupción que Peña Nieto está presumiendo como su gran logro, deja al presidente de la República fuera de toda posibilidad de ser investigado por corrupción. Es decir, el presidente es incorruptible, intocable, absurdo. Es un sistema verdaderamente idiota, perdonen la palabra, la pretensión de dejar fuera al presidente de la República de la investigación por corrupción. No hay manera de luchar contra la corrupción más efectiva que sacarlos del poder uno por uno, con la movilización en las calles, con las firmas nuestras, con la voluntad ciudadana, porque además eso nos permitiría ahondar en la democracia. La democracia hasta ahora se ha quedado en ir a la urna a votar, ahí, y luego desaparecemos. 3 años, 6 años, desaparecemos. ¿Dónde está el poder de la sociedad para influir en los asuntos públicos? O en hacer corregir a los canallas lo que cometen contra ella. ¿Dónde está el poder democrático? La revocación de mandato implica empoderar a la sociedad para echar fuera a todos los que la traicionen. Y es un asunto que podemos luchar por ello de inmediato y establecerlo en la Constitución. Revocación de mandato para acabar con todos los criminales y los ladrones. Y por otra parte, no renuncio de ninguna manera a la posibilidad y a la lucha que he sostenido durante muchos años por contar con un medio de comunicación de la sociedad. Ese es el gran problema del país. Si hubiéramos tenido un canal de televisión como el que me encargó Marcelo Ebrard para la Ciudad de México y conseguí la frecuencia 21 digital, y Marcelo Ebrard hizo a un lado el proyecto, se lo entregué en febrero de 2010, el proyecto con todo y el prototipo que había que construir para decodificar la señal digital a señal analógica, las cajitas. ¿Vendrán por mí? No tenga miedo, aquí estamos. Nos vamos todos, nos vamos todos. Nos vamos todos, ¿no? Claro. Marcelo Ebrard dejó el canal de la Ciudad de México a un lado porque evidentemente estaba en complicidad con Televisa. Le tuvo un miedo a Televisa. En los 6 años que estuvo allí se gastó 1.500 millones de pesos en publicidad para el gobierno de la Ciudad de México. Con 1.500 millones de pesos yo hago 15 canales de televisión. Así que no puede decir que era porque no tenía dinero, no hay presupuesto, por lo que no se pudo hacer el canal de la Ciudad de México. Por eso está prófugo. Literalmente anda huyendo por todas las que cometió. Está prófugo. Allá él. Allá él. Pero tener un canal de televisión democrático, ciudadano, es un asunto por el que debiéramos luchar todos desde hace mucho tiempo y conseguirlo. Voy a rápidamente explicar. Hay posibilidades técnicas de tener un canal ciudadano de televisión.
Ya no nos puede decir ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que era antes la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que no cabe una señal más allá arriba, que si subieran una señal le causaríamos problemas a las otras señales que ya están ahí desde hace 50. Ya no lo pueden decir. La digitalización de la televisión y de la radio implica la multiplicación, oigan la palabra por favor, la multiplicación por miles de frecuencias libres allá arriba para poder hacer canales de televisión y estaciones de radio de la sociedad. Ya no nos pueden decir no hay frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos. Hace rato que el Buzón Ciudadano podía haber presentado ya ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones su derecho a tener una estación de radio propia. Como ciudadanos organizados, ya hay arriba esa posibilidad. Existe la digitalización. ¿Por qué creen ustedes que Televisa y Azteca se oponen tanto a la digitalización de la sociedad? La han impedido. La tenían decidida hasta para el 2021. Le exigieron a Fox en 2005, le exigieron a Fox que no se pasara en México a digitalizar las señales hasta el 2021, y era 2005, siendo que la digitalización es uno de los avances más hermosos y prometedores de la ciencia, porque se aplica para distribuir, almacenar, organizar, estudiar todo conocimiento. La digitalización tiene que ver con toda nuestra vida. Y Televisa y Azteca han impedido que se lleve a cabo por lo que representa de posibilidad de competencia contra ellas, porque multiplica la posibilidad de tener señales allá arriba en el espectro radioeléctrico. Fox les aceptó que en 2021 se pasara a la digitalización, cuando ya teníamos entonces en 2005 20 años de retraso en la digitalización del país. Déjenme decirles muy rápidamente, la digitalización es una forma mucho más refinada de producir señales de radio y televisión. Las señales de radio y televisión que desde el siglo pasado se producen viajan por el espacio en forma de onda muy amplia. Les llaman señales analógicas. Las señales digitales son compactadas que viajan con mucho más calidad y precisión por el espacio aéreo y llegan con esa misma calidad y precisión a los receptores de nuestras casas. Por eso es tan de buena calidad la imagen de la televisión digital. No solamente porque tiene más profundidad, son mejores sus colores, son más claros sus líneas, su espacio. Tiene una calidad preciosa la señal digital de televisión. Pero Televisa y Azteca no tienen manera de cambiar los 44 millones de aparatos de televisión que hay en las casas de los mexicanos para poder recibir la señal digital, porque esos aparatos no están preparados para ello. Por eso andan con la demagogia de regalar televisiones. Es una demagogia. ¿De dónde va a sacar el gobierno recursos para regalar 44 millones de televisoras? ¿Y cuántas regaló? ¿1.500? ¿1.700? Por favor, ¿están 1 millón? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es pura demagogia para darle a Televisa y Azteca el pretexto de que no hay recursos para digitalizar. Televisa y Azteca, en su poder extremo, han impedido la digitalización del país. En 2010, ya termino, en 2010, en lo único que tal vez iba a ser bueno en su vida
Felipe Calderón, sacó un decreto en diciembre, el 1 de septiembre de 2010, ordenando que se pasara de la señal analógica a la señal digital en lugar de 2021, como había Fox aceptado y obedecido, que se pasara en 2015. Nada más 5 años, que en el caso de las telecomunicaciones son equivalentes a 50 años, porque la velocidad con que avanza la ciencia de la telecomunicación es fantástica. Pero bueno, en todo caso, le quitaba 6 años a lo que había prometido y comprometido Vicente Fox, de 2021 a 2015. Salió el decreto de Calderón. ¿Y saben quién se opuso al decreto de Calderón? La Cámara de Diputados. Toda ella entera, porque vota como telebancada cada vez que se lo ordenan, enterita, se amparó ante la Suprema Corte de Justicia para echar atrás el decreto de Calderón de pasar en 2015 a la digitalización. Los diputados se ampararon contra el presidente por orden de Televisa, la cumplieron la orden. Llegó a la Suprema Corte de Justicia el asunto, ¿y cómo creen que votó la Suprema Corte? Le dio la razón a Televisa y a Azteca. Echó para atrás el decreto de Calderón, echó para atrás el decreto y dijo que pasáramos a la digitalización como se pudiera ir poco a poco y que lo hiciera la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es decir, nadó a la mexicana muy bien entre 2 y 3 aguas, haciendo como que decidía, pero sin decidir, pero obedeciendo el mandato de Televisa y Azteca. Televisa y Azteca gobiernan los 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son el poder de poderes. ¿Por qué no tenemos un canal de televisión los ciudadanos? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Qué nos lo impide? Ya está digitalizada gran parte de la frecuencia del espacio radioeléctrico, donde funcionan y circulan las frecuencias radioeléctricas. Organicémonos para tener, y esto ya ocurre, por cierto, no estoy inventando nada que no sea posible. En Argentina y en Ecuador, la sociedad está ya organizada y tiene sus propios canales de televisión. Es la única manera que tenemos efectiva de enfrentar al poder. Y hacer televisión y radio no es nada del otro mundo. Por favor, se puede hacer mucho mejor televisión y radio con la inteligencia de la gente que las porquerías y la basura que presentan Televisa y Azteca. ¿Qué necesidad hay de conocimiento para hacer esas porquerías que ellas presentan? Es basura. Podemos hacer una televisión inteligente, democrática, abierta, social, que sirva a la sociedad, pero también es una decisión política. Peleemos por tener nuestras señales propias, organizadamente. Gracias. Un saludo solidario a todas las compañeras y compañeros de este libre espacio de expresión tan necesario en este país. Un saludo muy solidario a todos ustedes. Voy a dirigirme a la mesa desde 2 puntos de vista muy importantes. El de maestra de carrera y por intuición, y el de alumna externa de la UACM, que fue fundada gracias a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Y me parece muy necesario que los compañeros de la mesa se enteren de alguna problemática que en estos momentos está viviendo la UACM, y que es un espacio creado precisamente, maestro Virgilio, para todos los alumnos rechazados de otras instituciones, y que Andrés Manuel, con la visión política que lo caracteriza, decidió
fundar un espacio para toda la gente que por muchas razones, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar a la educación superior. Maestro Virgilio, usted pertenece a una familia de apellido Caballero, pero que por sus propias obras son doblemente caballeros. Muy bien. Estoy recordando a uno de sus ilustres tíos. Ya una vez habíamos platicado usted y yo de Arquímedes Caballero, que encabezó la educación pública de alto honor en otras épocas. La educación pública que apoyaba a sus maestros. La educación pública que concedía honor a quien honor merecía. Por eso estoy citando a Arquímedes Caballero, que de donde esté, seguramente estará indignado de ver lo que el gobierno hace y deshace en contra de aquellos que dedican su vida a enseñar nuestro idioma. Ahora, con esta reforma, ahora sí voy a tomar el tema, maestro Caballero, una reforma injusta y que persigue al maestro en lugar de premiarlo. Una reforma que han llamado reforma educativa, pero que de reforma educativa no tiene nada. Es una vulgar reforma laboral para quitarle a los maestros muchas situaciones de tipo social que otras generaciones habían logrado. Es una reforma punitiva, maestro Caballero. Y mi petición personal a usted es que cuando se encuentre y nos represente, como usted sabe hacerlo, en el Congreso, no se olvide del magisterio. No del magisterio del Bester Gordillo. Ella, abusando del poder que le dieron los últimos presidentes panistas que padeció este país en años anteriores, se ocupó de corromper una institución que muchos años atrás, el sindicato, había sido creada para apoyar y para resolver y para defender a los maestros. Todos los medios han aprovechado, los medios a los que se ha referido el compañero Genaro, para desprestigiar, para criminalizar al magisterio. Y nos están acusando, aunque yo estoy jubilada, en mi alma y en mi corazón sigo siendo maestra. Por eso estoy defendiendo al magisterio. No es cierto que sean vándalos, no es cierto que estén en contra de las instituciones. Los maestros de la provincia de Guerrero, de Oaxaca y de Michoacán están dándonos un ejemplo que todos deberíamos abrazar aquí en el Distrito Federal para defender el derecho que tenemos a nuestra pensión, a nuestra jubilación, a todas las prestaciones sociales que otras generaciones de luchadores habían conseguido para nosotros. Maestro Caballero, le ruego, le suplico que estando en el Congreso no se olvide del magisterio. Usted también disfrutó de los maestros que formó su ilustre tío, el maestro Arquímedes Caballero, de todos aquellos maestros que desde el banquillo han enseñado a leer y escribir a miles de mexicanos. Y precisamente por eso la reforma educativa, porque no quieren que el pueblo reciba una información democrática y verdadera acerca de nuestra historia y acerca de nuestro pueblo. Un pueblo que no conoce la historia de su país es un pueblo que se queda al margen de la problemática que estamos viviendo. Entonces, compañeros del Buzón Ciudadano, tenemos que defender al magisterio y le damos gracias a Toño Villegas y a Rosy de que este espacio nos dé la oportunidad de dar estas opiniones. Compañero Genaro Villamil, hemos tenido la fortuna y el honor de escucharlo muchas veces allá en la OACM. Nosotros somos ya producto también de la influencia de un Carlos Facio,
que nos ha enseñado exactamente cómo debemos interpretar la historia del siglo XXI, y también de un Enrique González Ruiz, que acaban de sacar de la UACM, a pesar de que es un defensor de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la UACM está en peligro. Esa es la otra situación que yo quería denunciar. Se está atentando en contra de todos los auténticos defensores de los derechos humanos que enseñan en la UACM. Y esa azonada, esa embestida, viene desde la época de Esther Orozco, que en mala hora llegó a presidir a esa universidad. Pero entonces yo también quiero rogarle, maestro Virgilio, que se refuerce de alguna manera desde el Congreso la posición y la subsistencia de la UACM. Es el único foro que queda para que podamos expresarnos libremente. Larga vida a Morena, larga vida al periodismo independiente y larga vida al buzón ciudadano. Muchísimas gracias. ¿Cómo me voy a olvidar de los maestros si soy maestro? Soy maestro normalista, egresado de la Escuela Nacional de Maestros. He enseñado incluso en la Sierra Norte de Puebla, a donde me mandaron castigado a los 17 años de edad cuando terminé la carrera. Soy maestro de la Escuela Nacional de Maestros y soy maestro, profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana en 3 de sus campus: el de Coajimalpa, el de Iztapalapa, el de Xochimilco. Así que incluso por mi propia condición será imposible olvidarme de los maestros, pero coincido con la apreciación que aquí han hecho Genaro y la compañera de que lo que la reforma educativa representa es en realidad una reforma laboral. Yo lo dije en el momento en que, en un foro, en el momento en que ocurrió la reforma educativa completaba la reforma laboral de Felipe Calderón. Calderón metió a todos los trabajadores, menos no lo pudo hacer a los trabajadores pagados por el Estado. Y los principales trabajadores pagados por el Estado son los maestros, por su número y por su condición laboral, por la importancia de lo que hacen. De allí que la agresión contra ellos se completara como seguimiento de la reforma laboral de Calderón y para reprimir cualquier posibilidad de enfrentamiento con la sociedad respecto a la supuesta reforma educativa de Peña Nieto. Estoy con los maestros de la CENTE, que no son vándalos, son maestros, los respeto, los quiero y los sigo, de manera que estaré al pendiente también de su lucha.